Bienvenidos a esta serie. Si queremos hablar de las manadas de lobos en Yellowstone, debemos empezar desde el inicio con la reintroducción de la especie y todo lo que conllevó. Todo comenzó cuando los colonos se asentaron en las inmediaciones junto con su ganado, desplazando la fauna nativa. Al ver a estos nuevos animales mansos, los lobos comenzaron a cazarlos. Y así, sin saberlo, dieron comienzo a una guerra que mataría a muchos lobos. En 1915 se impulsó la campaña de eliminación de alimañas. Los lobos estaban entre ellos, junto con coyotes y pumas. Estos depredadores fueron eliminados por cazadores pagados por el gobierno. Los últimos lobos fueron abatidos en 1926, una madre y su cría adolescente. Tras eso, el equilibrio natural se rompió. Las poblaciones de alces y ciervos crecieron y con ello agotaron los pastizales e impidieron que los árboles crecieran. Con la desaparición de estos, tanto castores como aves se marcharon, incluso los insectos disminuyeron. A falta de grandes depredadores, los zorros y coyotes crecieron, disminuyendo a conejos y ratones. Incluso los ríos se vieron afectados. Al no tener árboles que los contengan, las orillas se expandieron. Fue un colapso total. Pero una cosa quedó bastante clara: necesitaban al depredador Apex. Estamos en el año 1972, después de 46 años de la extinción del lobo en Wyoming. En aquel año, el subsecretario del Interior organizó la primera reunión oficial para discutir la restauración de depredadores en el parque. Luego de un periodo largo de estudios sobre la ecología del parque, fue que en 1978 el biólogo John Weaver da un informe sobre la completa extinción del lobo en el parque. La recomendación que dio Weaver al Departamento del Interior de los Estados Unidos decía así: el nicho del lobo parece estar completamente vacío, por lo tanto recomiendo restaurar a este depredador nativo de Yellowstone. Pero no fue hasta 1992 que el Congreso encargó al Servicio de Pesca y Vida Salvaje de los Estados Unidos, en consulta con el Servicio Nacional de Parques y el Servicio Forestal, elaborar una declaración de impacto ambiental sobre la reintroducción del lobo. Y así fue que en 1995 trasladaron 14 lobos traídos desde Canadá a corrales de aclimatación en Yellowstone. Los lobos fueron cargados en carros tirados por mulas a sus respectivas zonas, las cuales fueron Crystal Creek, Rose Creek y Soda Butte. Las manadas obtuvieron sus respectivos nombres por la localización. Los primeros 14 lobos se dividieron en 3 manadas, viniendo de 4 manadas diferentes originarias de Canadá. Crystal Creek, que contaba con 6 miembros. Rose Creek solo contaba con 3 miembros. Y por último Soda Butte, que contaba con 5 miembros. Y será una de estas 3 manadas fundadoras la que protagonizará la primera saga de esta serie. La manada de Crystal Creek. Los miembros eran originarios de la manada de Petit Lake en Alberta, Canadá. Fueron sedados, capturados y transportados a Yellowstone, en la zona de Crystal Creek, en donde colocaron su corral. La manada de Crystal Creek estaba formada por 5, la hembra alfa, nacimiento estimado entre 1990 y 1991. El número 4, el macho alfa, sin una fecha de nacimiento registrada. Y luego tenemos a sus hijos. Lobo número 2. Hijo de la loba 5 y el lobo 4, nacido en 1994. El lobo número 3, hijo de 5 y 4, nacido en 1994. Lobo número 8, el más pequeño de la camada, hijo de 5 y 4, nacido en 1994. Y por último, cerrando esta lista, tenemos al lobo número 6, hijo del lobo 4 con otra hembra, nacido en 1994. La primera a llegar al corral de aclimatación fue nuestra hembra alfa y protagonista 5, un 12 de enero de 1995. Ella fue transportada en un canil por Mike Phillips, Jim Evanoff, Molly Witten, Michael Finlay y Bruce Babbitt. Con la familia ya reunida, ocupaban un área de 291 kilómetros cuadrados en la zona de Crystal Creek. El confinamiento para la aclimatación sería de un periodo de 10 semanas. Mientras estuvieron en confinamiento, los lobos fueron alimentados con animales que fueron atropellados en las carreteras del parque. Los encargados de dicho trabajo debían ser muy cuidadosos en que los lobos no los asociaran al alimento. Gracias a que los lobos huían asustados, pudieron dejarles alimentos sin que asociaran al humano y el alimento, ya que puede ser muy peligroso para los animales que van a ser de vuelta reintroducidos en un hábitat natural. Debido a ciertas situaciones climáticas, decidieron que sería el día en que abrirían las puertas del corral.
Gracias a una cámara instalada en un árbol en el corral que funcionó durante aproximadamente 1 hora desde que liberaron a la manada, pudieron ver a la hembra alfa 5 que se acercaba y miraba por la puerta abierta 6 veces en unos 20 minutos sin atreverse a salir. Tenían que hacer algo, muy urgentemente. La decisión fue tomada por el inminente deshielo, lo cual les complicaría llevarles alimento y agua, ya que usaban el trineo tirado por mulas para hacerlo. Así fue que el 21 de marzo de 1995 un miembro del equipo de restauración abre un agujero en el corral de Crystal Creek. Igual así, los lobos se negaron a salir, por lo cual el equipo se vio obligado a dejar un cadáver fresco fuera del agujero para que los lobos salieran. Gracias a eso, paulatinamente comenzaron a escabullirse fuera del corral por las noches explorando su nuevo entorno. Y finalmente, el 31 de marzo abandonaron su corral, a excepción del lobo número 2, que lo haría un día después para vagar como lobo solitario durante un tiempo. Por fin libres, podrían comenzar con su papel ecológico en el parque. Y en abril de aquel mismo año, ya instalados en el Valle Lamar, comenzaron a cazar alces y coyotes. También tuvieron encuentros con osos pardos. Al ser la única manada de lobos que se quedaron cerca de donde instalaron sus corrales, eran visitados continuamente por turistas que iban a verlos. Rápidamente ganaron fama, y así pasaron su primera primavera en Yellowstone, adaptándose a su nuevo hogar. Para mayo ya estaban todos los miembros de la manada de Crystal Creek reunidos. Por suerte aquel mes pasó sin ningún inconveniente. Para junio de 1995, la manada de Crystal Creek es la manada de lobos más grandes del parque de Yellowstone. Gracias a su visibilidad en la entrada noroeste del parque y su interacción con otros animales, eran una gran atracción para los observadores de lobos. No hay mucha información sobre el resto del verano más que la manada de Crystal Creek cumpliendo con su rol ecológico. Las cosas cambiarían a mediados de octubre de 1995, cuando el cachorro número 8 se dispersaría de su manada para vagar en busca de una compañera. La manada de Crystal Creek se quedó solo con 5 miembros, hasta que en diciembre de ese mismo año, el lobo número 3 también se dispersó. Al final, terminaron el año con solo 4 miembros en la manada y sin nuevos cachorros. Empezaron en enero de 1996 con una dispersión permanente de otro de sus miembros, el lobo número 2. Lamentablemente para su suerte, la manada se redujo a solo 3 miembros. A pesar de ser algo completamente normal la dispersión en lobos jóvenes, a la otrora gran manada de Crystal Creek le pegó duro. La loba 5 se quedó sola con su pareja, el lobo 4 y el hijo de este, el lobo 6. Ahora con solo 3 miembros, la manada de Crystal Creek sufriría un giro inesperado. En mayo de 1996, por fin la manada de Crystal Creek tuvo una guarida en la zona de Cedar Butte Creek. Parecía que la manada volvería a crecer para volver a reinar Yellowstone. Pero el 7 de mayo, la reciente liberada y agresiva manada de Druid Peak les atacaron. Los intrusos contaban con 5 miembros, así que el número no tardó en hacer mella. El lobo número 4 fue asesinado por aquellos agresivos rivales. Herida y sin mucho que poder hacer, la loba 5 y el lobo 6 abandonaron junto con su territorio a su pareja y a sus recientes crías, provocándoles una muerte prematura. Huyendo, la pareja viajó en dirección a Lamar Valley en busca de nuevos territorios. Pasaron el resto de la primavera y verano en aquel valle. Pero para otoño del 96 la pareja abandonó Lamar Valley, adentrándose río arriba, hacia Lamar River Canyon. Durante el invierno volvieron a trasladarse, pero esta vez al centro del parque, a Pelican Valley. Sin embargo, no duraron demasiado allí, ya que a finales de febrero volvieron a desplazarse hacia Mill Plateau cerca de White Lake. En primavera estuvieron de vuelta en el Pelican. Aquel abril se convirtieron en la primera manada reintroducida en Yellowstone en cazar bisontes. Los bisontes son presas difíciles y agresivas cuando se trata de defenderse, pero aquella manada pudo y sigue aún hoy cazando bisontes. Sin embargo, el festín y la alegría les duró poco, porque al día siguiente un oso pardo que había despertado de su hibernación se hizo con la presa, y aquella no sería la última vez que se tuvieran que ver con osos. Pero tuvieron una muy buena razón para volver al Pelican Valley, y no es simplemente su migración primaveral. El 26 de abril de 1997, por segunda vez desde que fueron reintroducidos a Yellowstone, la loba 5 dio a luz a una camada de 6 cachorros. Y ya para otoño volvieron a comenzar sus andanzas de exploración. A principios
10 años se mudaron a North Athoroca, saliendo del parque, en donde las protecciones a los lobos no llegan. En febrero, los biólogos del parque volvieron a las operaciones de colocar radiocollares y controlar peso y salud y hacer el censo de los individuos en las manadas de lobos en Yellowstone. Por suerte, la manada seguía intacta. Los 6 cachorros que habían nacido el año anterior seguían completos y los padres también. Las operaciones revelaron que el macho reproductor, el número 6, estaba pesando 64 kilogramos a los 34 que pesaba en enero de 1995, aunque recién acababa de comer. Pero uno de los cachorros, con solo 10 meses, pesaba 52 kilogramos y no había comido nada. Así que la manada estaba sana, habían sobrevivido el invierno y ahora debían sobrevivir la primavera. Probablemente ya para primavera volvieron al Pelican Valley, con la manada intacta. Allí la loba 5 volvió a ser una guarida y pronto dio a luz a 8 cachorros, lo cual elevó el trabajo del padre, el lobo 6 y los cachorros de un año, pero la alegría en la manada duró poco. A finales de agosto de 1998, el macho reproductor, el lobo 6, murió durante una cacería de alce. La presa le cortó la yugular dándole una muerte inmediata. Cuando el radiocollar dio señales de mortalidad, los biólogos se acercaron y encontraron su cadáver y la carcasa de su presa a unos metros de él. El macho reproductor había muerto cumpliendo con su papel de padre. La loba 5 volvía a perder una pareja, pero esta vez debía mantener una camada de 8 cachorros. Y gracias a Dios aún contaba con la ayuda de sus 6 hijos juveniles. No pasaría mucho tiempo cuando un lobo macho joven se uniría a la manada de Crystal Creek. ¿Pero quién era este joven macho? Él era el lobo 104, proveniente de la manada Druid Peak, hijo de la loba 42 y el macho 38. El joven de un año se dispersó de su manada original en la búsqueda de una nueva a la cual pertenecer. A pesar de la enemistad en ambas manadas, el 104 fue aceptado por la hembra 5 como su nuevo compañero y tercer macho reproductor. El invierno había llegado y la manada de Crystal Creek había decidido que el Pelican Valley sería su hogar definitivo, y con ellos habían tenido que adaptar a la presa más resistente que habitaba aquel valle, incluso con la llegada del invierno, el bisonte. La manada se había especializado en su caza, ya que el alce, que suele ser abundante en aquel valle durante primavera y verano, con la llegada del invierno migraba a zonas más cálidas. Ahora la vida de la manada de Crystal Creek transcurría sin ojos sobre ella. Anteriormente había sido la manada más visible y visitada, pero desde que se mudaron al Pelican pasaron al olvido definitivo. El Pelican Valley se encuentra casi en el centro del parque, por lo cual para llegar se debe cruzar a pie o caballo, y en invierno las apuestas suben. Así que aquella manada que había sido observada y amada ahora solo era visible para los biólogos que la estudiaban. Las peleas con osos, coyotes y lobos eran continuas para mantener su reinado en aquel valle. Uno de los lobos que pereció por la manada fue el 123, quien se había dispersado hacía poco de su manada Soda Butte. Aquel año se volvía a realizar la colocación de radiocollares. En la manada de Crystal Creek fueron 2 cachorros y un adulto, 2 hembras y un macho respectivamente. En primavera la loba 5 tuvo otra guarida y en algún momento de lo que fue del año el lobo 104, quien se había hecho con el puesto de macho reproductor, se marchó. Y de vuelta la loba 5 se quedaba sin macho reproductor. Y además otros cuantos miembros más de la manada se dispersaron. Llegado a fin de año, solo había sobrevivido un cachorro de la manada. Volvían a descender en números, pero la loba 5 seguía manteniéndose firme ante las inclemencias del año. El último día de aquel crudo año trajo una sorpresa. 2 lobos hermanos, el 193 y el 194, provenientes de la manada de Rose Creek, se unen a la ya decadente manada de Crystal Creek. A pesar de la reducción de la manada de Crystal Creek, para principios del 2000 aún seguían en pie, gracias en parte a los 2 machos que se les habían unido. Durante el invierno en el Pelican se dedicaron a cazar bisontes debilitados. Entre los meses de marzo y abril mataron 6 bisontes que fueron usurpados por sus vecinos, los osos grizzlies, en cuestión de horas. Los biólogos del parque volvieron a realizar la colocación de radiocollares. También tomaron muestras de sangre para seguimiento genético y para muestras de enfermedades.
Al parecer, la manada de Crystal Creek tuvo otra madriguera. No queda claro cuáles fueron las hembras que parieron. Lamentablemente, ninguno de los cachorros de aquel año sobrevivió. Las cosas en la manada seguían yendo mal, tanto que en algún momento del año perdieron otro miembro, el 120, uno de los lobos nacido en 1997, que lamentablemente murió de causas desconocidas. La loba 5 envejecía y seguía perdiendo miembros de su manada. Al menos quedaba una o dos hijas del 98. La 174 es una de ellas. A la edad de 8 o 10 años, la número 5 ya le costaba seguir a la manada y quizá por aquello durante el verano del 2000 se convirtió en una loba solitaria. Con la matriarca desaparecida, la loba 174 se convirtió en la nueva líder de Crystal Creek. A pesar de tener un radiocollar relativamente nuevo, a finales de año no se la pudo localizar. Por mucho que los biólogos buscaran rastros de la loba 5, no la encontraron, así que para el 2002 se la consideró muerta. Lo que fuera que haya pasado con aquella matriarca quedará completamente sumida en misterios, pero al menos dejó una fuerte y resiliente descendencia en su hija, la 174, quien guiaría a su manada ahora rebautizada con el nombre de Molly, en honor a la fallecida directora del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, Molly Bitten, quien fue la primera en llevar el canil con la loba 5 al recinto. Gracias por haber llegado hasta acá, te animo a poner like, comentar, compartir, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos de la serie. Bienvenidos a La Bruja del Bosque.